Hola, buenas noches compañeros, mi nombre es Víctor Camilo Santana Perlaza, mi grupo está conformado por por Mafe Ledesma, por Santiago Plaza, por Santiago Quintero y por Derly Joana Arenas. Es un placer, mi nombre me presento ante ustedes, mi nombre es Víctor. Voy a dar inicio a esta plática, principalmente de este video, con un problema principal que esta gran nos estructurado. El problema principal: cómo ha protegido la Corte Constitucional a la población desplazada por violencia para materializar la justicia mediante, se puede decir, el amparo constitucional y sus derechos. Como problema accesorio, han exigido la Corte cargas razonables a los peticionarios, que dificulta el derecho, la protección de sus derechos. Pues como tesis, principalmente uno, la Corte fortalece barreras inconstitucionales al negar la inclusión en la RUT para la falta de causal de la fuerza mayor. Como segunda tesis, la Corte ordena la inclusión en el RUT para satisfacer el derecho y el acceso a los beneficios humanitarios. Esta fue la práctica que retomo yo en esta primera parte del video. Muchas gracias a todos por su atención. Le doy paso a mi compañero. Buenas tardes para todos, mi nombre es John Freddy Cifuentes. Siguiendo la dinámica, paso a seguir con el segundo interrogante, el cual decimos que cuáles son los argumentos más relevantes de la lectura según el autor. Bueno, que podemos decir que el autor presenta varios argumentos claves. Entre ellos decimos la importancia de los precedentes judiciales en la configuración del derecho colombiano y la necesidad de un enfoque sistemático para su análisis. La distinción entre análisis estático y dinámico de los precedentes. Si bien el texto se centra principalmente en el análisis estático, el autor reconoce la importancia de la dimensión dinámica. El papel de la ratio decidendi en la identificación del principio jurídico vinculante en una decisión judicial, los desafíos y las complejidades que implica la interpretación y la aplicación de precedentes judiciales, la necesidad de un equilibrio entre la adhesión a los precedentes y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Con esto paso a seguir el siguiente interrogante con mis compañeros. Muchas gracias. ¿Cuáles son las...? No, mamesita, ve. Espere que vea. ¿Cuáles son sus conclusiones como jurista del texto leído? El texto concluye una valiosa contribución al campo de los estudios jurídicos. El autor ha presentado un análisis claro y bien estructurado del tema. Los estudios de casos y ejemplos utilizados a lo largo del texto son útiles para ilustrar los conceptos analizados. El texto destaca la importancia de los precedentes judiciales en la configuración del derecho y de los Bien, pregunta número 4 es: ¿cuáles son las conclusiones como jurista que se saca del tema? Ahora bien, pues mis conclusiones como jurista respecto a la lectura realizada es, en principio, que este texto constituye una valiosa contribución al campo de los estudios jurídicos. Esto por 3 razones. En principio, porque el autor presenta un análisis claro y bien estructurado del tema presentado. Ahora bien, en segundo lugar, vemos que los estudios de casos y ejemplos que son utilizados a lo largo de todo el texto y de todo el marco son sumamente útiles, y estos además ilustran los conceptos que son analizados. En último, tenemos que el texto destaca de manera muy importante los precedentes judiciales que configuran el derecho, y además de esto los desafíos que implican la aplicación a su interpretación, que viene siendo la parte más importante y que quiere dar a cavidad a saber el autor en el texto.
La conclusión del texto es la teoría del derecho judicial y la crítica antiformalista del derecho, a través de teorías reformistas como la de Rocault-Pont y la de Francois-Heney. Han tenido una influencia significativa en la flexibilización y la deformación de las fuentes del derecho. Se destaca la importancia de considerar otros factores además de las reglas formales de la interpretación del derecho, así como la crítica a la idea de que la ley civil sea completa y la defensa de la libertad decisional del juez en ausencia de la regulación legal. También se cuestiona la imposición de la doctrina y la jurisprudencia del intérprete, así como la sinceridad a las estructuras formales del derecho positivo. En resumen, se plantea la necesidad de una visión más dinámica y contextual del derecho, así como una mayor consideración de la realidad de la práctica por los operarios del derecho. La conclusión del texto es que la jurisprudencia ha sido una fuente fundamental que prueba en práctica del cambio e innovación del derecho y también ha sido permeable al cambio social e ideológico en momentos constituyentes formales. Además, se destaca que la doctrina, aunque considera una fuente auxiliar del derecho, tiene una marca preferencial entre limitantes, jueces y estudiantes para apoyar la solidez de sus argumentos jurídicos. Por lo tanto, se enfatiza que la esclavización de las normas en su expresión legalizada puede ser peligrosa para el derecho y que es importante dejar suficiente libertad del desarrollo para que no envejezca y siga siendo relevante en la sociedad. Dicho lo anterior y expuesto por mis compañeros, podemos decir entonces que el libro consiste en hacer un análisis del derecho de los jueces girando en torno a la jurisdicción constitucional colombiana, destacando mucho el planteamiento a la problemática del precedente cuando en Colombia se considera este factor netamente auxiliar. Entonces podemos decir que enfoca al análisis jurisprudencial en torno a la utilización de la rama legislativa fundamentada en sus fallos, pasando también sobre el análisis que la Corte ha entendido y usado desde el año 2001. Y es que hasta nuestros días nos aporta ese conocimiento para entender lo estático y dinámico de la sentencia, siendo muy provechoso para la comunidad jurídica en general. Asimismo, la parte histórica del análisis es también fascinante y completa, explicando el proceso de creación de alguna u otra forma de la Corte Suprema en el periodo de Núñez y con las discusiones de doctrina legal y doctrina probable, pero sin dejar de lado la mirada actual del derecho. Este análisis viviente al acontecimiento, se puede decir que los jueces son el eje principal a tratar, dadas las implicaciones que tiene en el esquema del poder en el país. Y es que, por ejemplo, en el texto se puede evidenciar también que Diego López, el autor, nos plantea la constante necesidad de hacer del derecho constitucional lo más funcional y eficiente y también justo, manteniendo o estableciendo una sana cultura jurídica, y para este fin nos dispone de 3 exigencias enfocadas a hallar el equilibrio entre las disposiciones del derecho fundamental.